Muy buenos días para todos los asistentes a este espacio. Mi nombre es Luisa Fernanda Guerra y es un gusto para mí, en nombre de XM, darles la cordial bienvenida a esta capacitación sobre nuestro nuevo aplicativo SIO. El día de hoy estaremos entonces abordando la célula de operaciones y para dictar este encuentro nos acompaña Adrián Alberto Fernández. Él es ingeniero de operación para la Dirección Coordinación de la Operación. El día de hoy entonces vamos a abordar la segunda parte de esta capacitación. Les recordamos que tenemos otra opción de conexión la próxima semana para quienes no estuvieron pendientes de estas dos capacitaciones que hicimos ayer y hoy. Pueden hacer sus preguntas en vivo. Les recuerdo que acá en la parte derecha, en el chat, pueden ir dejando sus preguntas a medida que va avanzando la capacitación para que podamos resolverlas en el intermedio y al final de esta misma. Les recordamos también que las memorias serán enviadas a sus correos y serán publicadas en nuestra plataforma Nexus. A sus correos las enviaremos a través del correo info@xm.com.co. Esperamos que este espacio sea de mucho provecho y conocimiento para ustedes y tengan un feliz día. Adrián, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas, Luisa? Sí, te escuchamos muy bien. Listo, deja mi presento pantalla, por favor. Ahí están viendo mi pantalla. Así es. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por este espacio. La idea es presentar, como lo mencionó Luisa, la célula de operaciones de SIO. El proyecto de SIO, digamos, ya lo voy a explicar más adelante con las siguientes diapositivas, pero está alineado con la actualización de las plataformas tecnológicas de XM y su nombre, SIO o las siglas indican más bien Sistema Integrado de Operación y que va a soportar las actividades de registro y gestión de consignaciones, coordinación de la operación y registro y validación de información operativa. O sea, prácticamente va a ser la plataforma integradora de toda la información del Centro Nacional de Despacho. Ya entiéndase, digamos, el Centro Nacional de Despacho como corto plazo. Corto plazo es todo lo que tiene que ver con el equipo de demandas, consignaciones y el centro de control del CND, ¿cierto? Entonces, estas son las actividades que se van a soportar en SIO: ingreso y validación de información operativa, la aplicación de los esquemas de calidad del STN, del STR y de generación, que en generación más que un esquema de calidad es cálculo de índices de planeación, que actualmente está soportada en la herramienta que se conoce como EROPE, herramientas operativas, ¿cierto? También va a soportar la parte de programación de maniobras, ingreso, gestión y seguimiento de recomendaciones eléctricas, que ustedes conocen el archivo Excel del RCL, de las recomendaciones eléctricas publicado por corto plazo. Ese RQL, digamos, el archivo RQL en realidad tiene varias etapas: una etapa de planeación que es de largo y mediano plazo, una etapa de corto plazo de programación del mantenimiento, que es la que conocen los agentes operadores del sistema, que es la que se publica semanalmente, y una etapa de muy corto plazo, que es la que realiza el Centro Nacional de Despacho, el Centro de Control del Centro Nacional de Despacho, hora a hora, de acuerdo a, digamos, al estado real del sistema. Entonces, esta última es la que va a quedar en SIO, y estas estaban soportadas en un aplicativo interno de XM que los agentes, digamos, son ajenos a él o eran ajenos a él, que se conoce o se conocía como SPEM, Sistema de la Planeación, de planeación y ejecución del mantenimiento. Eso ya está en SIO, digamos que esa es la parte de SIO que está en producción en estos momentos, una parte interna a XM. Y por último, pues como lo vieron ayer, para los que estuvieron en la capacitación, ingreso y ejecución de consignaciones, que actualmente se encuentra soportado en la plataforma del SNC. Entonces es importante ver que en SIO van a confluir actividades que son ejecutadas por los agentes en conjunto con el CND, pero también ejecutadas solo por el CND, como por ejemplo la planilla de maniobras o la programación y ejecución de maniobras que realiza el CND por su parte, ¿cierto? Entonces SIO va a soportar distintas plataformas cuando entre y las va a reemplazar. Entonces es importante tener en cuenta esto para el tema del ajuste que tienen que hacer, me imagino,
procesos internos para adecuar todas las aplicaciones internas que tengan ustedes como agentes, en caso de que las tengan, para que se pueda hablar con la nueva herramienta SEO, que es una herramienta que ya la veremos más en esta presentación, pero que está orientada, digamos, a las integraciones mediante servicios. Entonces, lo que venía diciendo, SEO va a contener o a incluir todo lo que se incluía para el CND y los agentes en estas tres plataformas: SNC, herramientas operativas, e internamente el SPEM, ¿cierto? Bueno, pasando rápidamente por este flujo de información. Este es el flujo de información que actualmente cumple la información operativa del centro del CND en realidad. Tenemos el ingreso de consignaciones que se realiza a través del SNC. Los agentes tienen una etapa de cruce de correo, digamos, de interacción con el equipo de corto plazo. Después del análisis del equipo de corto plazo se aprueban las consignaciones. Estas consignaciones aprobadas pasan a manos del Centro Nacional del Centro de Control. El Centro de Control les planea las maniobras, que esta planeación de maniobras hasta el momento es ajena a ustedes, ¿cierto? Es un proceso interno del centro de control. Sin embargo, ya va a ser un proceso abierto a todos los agentes del sistema. Es decir, los agentes podrán ver la planeación de maniobras que tiene el centro de control del CND, entre otras cosas porque el aplicativo SEO es un aplicativo diseñado pensando en la información abierta. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Después de la planeación de maniobras, realizamos los análisis de secuencias de maniobras. Y por último, pasando rápidamente por acá, tenemos la coordinación de la ejecución, que eso se realiza en tiempo real, y la coordinación, perdón, y la ejecución de las propias secuencias de maniobra programadas. Y todo esto se puede realizar en tiempo, digamos, la parte de tiempo real, que es la del centro de control, de acá hacia la derecha. El aplicativo permite realizarlo en tiempo real, permitiendo, digamos, una plataforma de intercambio de información en tiempo real que podría, por ejemplo, reemplazar las torretas telefónicas de acuerdo a lo que se acuerde en los CNO pertinentes, ¿cierto? Pero en términos de la plataforma permitirá muchas cosas que actualmente las plataformas de información del CND no permiten, que es como, por ejemplo, el intercambio de información en tiempo real. Entonces, vean que acá los agentes tienen una potestad muy grande, una parte, digamos, una responsabilidad muy grande en este flujo de información, que no me lo estoy inventando, es el flujo de información, digamos, actual, solo que la plataforma la va a soportar de forma completa. Ya no van a tener que intercambiar, digamos, de plataformas en la medida en que avanza las etapas de este flujo de información. Bueno, rápidamente, como lo venía mencionando, SEO está conformado por dos células de desarrollo: la célula de operación, que es la que nos compete el día de hoy, y la célula de consignaciones, que entiendo realizaron una presentación el día de ayer. La célula de consignaciones es todo lo relacionado con el SNC. Hoy no lo vamos a ver, ¿cierto? De pronto podríamos resolver algunas preguntas muy puntuales, pero lo que nos compete hoy sería la célula de operaciones, que es todo lo relacionado con EROP y cosas, digamos, adicionales. No se queda solo en EROPE, sino que tiene ventajas adicionales. Entonces, a continuación vamos a presentar el aplicativo, los paneles principales de la célula de operaciones. Tenemos el ingreso al aplicativo se realiza mediante una autenticación. Ya sabemos que esta información no es pública, solamente va a ser digamos, accesible por los usuarios que tengan credenciales en SEO. ¿Y qué usuarios tienen credenciales en SEO? Pues son todos los usuarios que tengan credenciales o en EROPE o en el SNC, correcto. Entonces, como lo acabo de mencionar, los usuarios serán heredados de los aplicativos SNC y EROPE. Todos los usuarios que tengan actualmente credenciales que se pueden autenticar o que tengan credenciales de acceso para el SNC o EROPE, pues van a tener acceso a SEO.
Se autentica pues el usuario del portal conectados, o sea, prácticamente el usuario a través del cual se autentican en el portal de XM. Y posteriormente a eso se autentican con la contraseña personal. Aparecerá pues un modal de con el que estamos viendo en pantalla, en el cual se encuentran todas las credenciales disponibles por parte del usuario. Es importante tener en cuenta aquí que hay credenciales para operaciones y hay credenciales para mantenimiento. De la misma forma en que el mismo usuario actualmente tiene distintos perfiles para uno u otro aplicativo. En este caso, entonces, tenemos este usuario, por ejemplo, un solo administrador que tiene todos los roles de de ambas células. A manera de ejemplo, acá está Empresas Públicas de Medellín, pero digamos que no será el caso porque pues, los roles administradores que ustedes ven acá son roles exclusivos para XM, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una gente puede tener un rol de consulta XM que sería para SIO consignaciones y un rol, por ejemplo, transportador generador OP, que es el rol del analista actualmente de Erope, por ejemplo. Entonces podrá ingresar información en Erope, pero solo podrá ver información en el SNC, digámoslo de esa forma, como para aterrizar con la condición actual. En resumen, todas las credenciales que ustedes están viendo acá con OP son las asociadas a SIO operaciones y las que no tienen OP son las asociadas a SIO mantenimiento. Dependiendo de la credencial que ustedes escojan, pues el aplicativo se dirigirá a la célula correspondiente. Esta es la célula de mantenimiento en la cual, digamos, lo quise mostrar acá para que sepan que son células diferentes, pero no vamos a andar en ella. Y acá sería la célula de operaciones en la que sí vamos a ahondar. Entonces, vamos a recorrer los paneles principales de esta célula y lo vamos a explicar uno por uno, digamos, resumiendo las ventajas de cada uno de los paneles. Entonces, redireccionamiento automático dependiendo de las credenciales seleccionadas, como lo mencioné. Y vamos a entrar primero al módulo de supervisión dashboard, que es un módulo orientado a, como su nombre lo indica, a la supervisión, ¿cierto? Entonces, este es el módulo de supervisión del dashboard. Este módulo, digamos, esta foto es tomada de productivo, del ambiente de productivo que ya está en funcionamiento. Y tenemos tres partes. Tenemos la parte de RCL, tenemos la parte de maniobras y tenemos la parte de acciones. Nuevamente reitero, digamos, todos los paneles con ciertas reglas de negocio de acuerdo a la edición de información, pero en términos de visualización, todos los paneles están accesibles para todos los usuarios con acceso a SIO. O sea, ya no vamos a tener el estado actual de, por ejemplo, Erope, de que los agentes generadores nada más ven generación, que los agentes transmisores nada ven transmisión y que los agentes transmisores regionales, por ejemplo, nada ven el STR. En SIO la información es abierta. Eso quiere decir que todos los agentes van a estar viendo toda la información disponible en SIO, incluso la información del Centro Nacional, del Centro de Control del CND, que ya las vamos a explicar, pero eso es, digamos, está orientado de esa forma, información abierta, porque entre más ojos estemos viendo la información que está sucediendo en tiempo real, pues tenemos muchos beneficios. Descongestionamos las torretas del centro de control, en las que llaman muchas veces los agentes preguntando por información que les interesa y que necesitan saber y que pueden saber, pero la única forma de saberla sería a través del centro de control. Ya aquí en SIO nosotros vamos a poder, y ustedes también los agentes van a poder tener la última información disponible. Entonces, por ejemplo, bueno, nosotros recomendamos operar el sistema. Este es un panel diseñado para la operación y supervisión del sistema. Y recomendamos, digamos, a los operadores de los centros de control operar con este esquema abierto, con este panel abierto, que ya voy a resumir lo que está mostrando. Entonces, la parte de RCL está mostrando, digamos, la información asociada a las recomendaciones eléctricas o al RCL de tiempo real. Nuevamente, no es el RCL de corto plazo el que se comparte semanalmente, sino que es el RCL en tiempo real que el centro de control actualiza hora a hora, incluso minuto a minuto, o más bien cuando ocurre algún evento en el sistema y lo actualiza. Entonces tendríamos acá la información completamente actualizada de las recomendaciones eléctricas que tiene que controlar el centro de control del CND
para dar o cumplir con la seguridad del sistema. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo, digamos, las recomendaciones eléctricas que aplican para esa hora del día y estamos viendo unas convenciones de símbolos en la que nos está diciendo bueno, básicamente no voy a leer, acá está la convención de los símbolos, pero lo que nos indica es si esta recomendación eléctrica primero se está violando o no, cuál es la recomendación eléctrica, si hay recomendación eléctrica y de qué tipo. Por ejemplo, esta gris, esto quiere decir que hay una recomendación eléctrica en esta consignación 205.230, me imagino que es Bahía Línea Termoflores a Caracolí, de tipo corte, o sea, se está protegiendo un corte, pero están cubriéndose, o sea, no se está violando. Esta de acá de arriba, que tiene una flechita hacia la derecha, nos indica que acá dice, no hay una recomendación eléctrica de este tipo en esa recomendación a esa hora, pero en el periodo siguiente sí la va a haber. Entonces hay que estar pendiente, digamos, que en el periodo siguiente precisamente no se esté violando. Bueno, hay una contraria que es una flecha a la derecha pero con fondo gris y es lo contrario. En estos momentos tenemos una recomendación eléctrica, pero en el periodo siguiente va a desaparecer. Y la más importante es esta convención de colores que nos indica que ese corte, que como vemos no es una consignación, sino que es un corte natural, no se está cubriendo, es decir, se está violando. Entonces, si está en rojo es que se está violando y ¿dónde se está violando? Pues se está violando en el gris oscuro. Si yo accedo, digamos, selecciono digamos, cada uno de estos circulitos grises, me indica, digamos, cuál es la recomendación eléctrica que está protegiendo, está cuidando el CND. O sea, cuál es el límite, por ejemplo, de tensiones, si es una detención, mínimo o máximo, cuál es el límite del corte que se está protegiendo, cuáles son las unidades de generación, por ejemplo, que está cuidando, o la generación mínima de alguna máquina que está cuidando. Y en topología, por ejemplo, cuál es la reconfiguración que el CND tiene que realizar o tiene que propender por hacer para darle viabilidad o darle seguridad a esas consignaciones o a esos cortes o condiciones naturales, ¿cierto? Entonces, esta información nuevamente se actualiza enlazada con el sistema de SCADA mediante un servidor que recoge los datos del SCADA del CND y entonces se actualiza, hace internamente los cálculos necesarios y genera esta información, ¿cierto? Y esto está disponible para todos los usuarios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los agentes cuando quieran ver, por ejemplo, o más bien los agentes estarán enterados de la condición de seguridad del sistema en todo momento. El otro, digamos, la otra señal que da esta parte del requele es que cuando tú, lo que decía anteriormente, cuando le das clic en cualquiera de estas bolitas en grises, pues me abre las recomendaciones eléctricas asociadas a esa recomendación eléctrica y me indica el valor recomendado, es prácticamente lo que está cuidando el Centro Nacional de Despacho, el Centro de Control, y el valor PAI, que prácticamente es el valor de SCADA, que en esos momentos está, básicamente el valor real que está en esos momentos. Y con este símbolo de advertencia, me indica que ese es el que se está violando. Vean que el valor recomendado es 117, la tensión mínima es 117, se encuentra en 117, entonces estamos ya en los límites de seguridad y por eso, pues, colocamos acá como señal de que, ojo, que esa recomendación eléctrica no se está cuidando, no se está garantizando, perdón. Esa convención es uniforme a lo largo de todo el aplicativo y en todas las partes en las que yo voy a mostrar que se coloca este código del requele, pues estará en rojo cuando no se está violando y estará en blanco cuando sí se está violando. O al revés, estará en rojo cuando se está violando y estará en blanco cuando no se está violando, ¿cierto? Entonces, esto es lo que acabo de mencionar. Y tenemos también acá unas secuencias de maniobra que me voy a devolver un momentico, porque en las secuencias de maniobra, la que están a mano derecha, arriba, a mano derecha, tenemos unas tarjetas de maniobra
que las tarjetas de maniobra van a aparecer en el dashboard, en este panel de supervisión, de acuerdo a ciertas reglas de negocio de tiempo real. Las tarjetas de maniobra solo aparecen desde media hora antes del inicio del programado de los trabajos, que son, digamos, la programación que realiza el CND. Empezarán a aparecer con esta convención de colores. Después, faltando 10 minutos para iniciar la secuencia de maniobras, pasarán a amarillo. Después en ejecución, si están en ejecución y dentro del tiempo programado, estarán en verde. Y si estarán retrasadas por inicio o por final o por finalización, quedarán en rojo. Por último, cuando se ejecuten las secuencias de maniobra, completan las acciones dentro de la secuencia de maniobra, la secuencia de maniobra pasará a estado ejecutada, quedará en gris y ella permanecerá en el dashboard aproximadamente 10 minutos y desaparecerá, ¿cierto? Entonces, es importante también el dashboard porque nos indica también qué secuencias de maniobras van a venir llegando de acuerdo a lo programado y así irnos perfilando, irnos preparando para esas secuencias de maniobra. Nos sirva a nosotros en el CND, pero posiblemente también les sirva a ustedes en los centros de control de cada agente como aviso de que, se me había pasado que tengo una maniobra programada y tengo que hacerla, tengo que ver si tengo todo listo, ¿cierto? O avisar si no tengo todo listo, ¿cierto? ¿Qué es esta tarjeta de maniobra? Esta secuencia, digamos, perdón, esta sección que está acá. Entonces, este nuevamente es un pantallazo de productivo. Aquí vemos las secuencias de maniobra que el Centro Nacional de Despacho programó para estas consignaciones que están acá. Dice Cajamarca, Tepsa Sabana Larga, Baranoa. Bueno, aquí hay muchas consignaciones. Y vemos que cada una tiene una convención de colores distinta, que es lo que yo le acabo de mostrar, de presentar. Y estas secuencias de maniobra en esta sección aparecen y desaparecen de acuerdo a lo que acabamos de ver. Entonces, acá ustedes pueden revisar si hay una consignación próxima para cada uno de ustedes. Y prácticamente también pueden ver cuáles son las consignaciones que hay en todo el sistema y cuáles son las maniobras que el Centro Nacional de Despacho está gestionando en esos momentos. Entonces, permite el seguimiento en tiempo real del estado de las secuencias de maniobra programadas para el día por parte del Centro de Control del CND. Tenemos, digamos, dentro de esa secuencia de maniobras hay más información. No solo está, digamos, la consignación, que es muy evidente, sino que también está el color, que ya lo vimos, el estado de la secuencia de maniobras, tenemos la recomendación eléctrica asociada a la secuencia de maniobras o no, y tenemos si la secuencia de maniobras tiene maniobra previa o no. Recordemos que en el STR se maneja el concepto de maniobra previa, entonces es importante que los usuarios tengan esta señal porque la gente también puede sacarle provecho a saber si es una secuencia, si tiene secuencia previa o no. En caso de que tenga secuencia previa, aquí aparecerá un sí y ya se sabe que los agentes tienen autorización para iniciar los trabajos, iniciar las maniobras dentro del tiempo programado sin necesidad de llamar al CND para pedir instrucción, ¿cierto? Bueno, tenemos la consignación y tenemos el elemento principal de la consignación, que esto en realidad es una descripción abierta, solo que por defecto viene el elemento principal de la consignación a la cual se asocia la secuencia de maniobras. Y tenemos la fecha de hora de inicio programada, que esta secuencia de hora de inicio programada es la secuencia a través del cual se calculan las reglas de negocio vistas anteriormente. Bueno, también tenemos una parte que es de acciones, véanlo así como un SOE de acciones o un SOE de maniobras, en el que los agentes que estén en este panel estarán viendo las secuencias de maniobra en tiempo real que se están ejecutando en ese momento. Tenemos acá un caso real, una gestión con el agente Transelca de la apertura de unos transformadores en Cuestecitas. Tenemos el tiempo de instrucción que dio el CND y tenemos el tiempo de ocurrencia y confirmación del agente y tenemos otras acciones ya más, digamos, comerciales, como por ejemplo las indisponibilidades que tienen esos activos. Y ellas van a quedar en esa sección durante 10 minutos cuando están en estado, cuando ya finalizaron, digamos, cuando ya tienen los tres tiempos diligenciados, o quedarán permanentemente en esta sección cuando no han finalizado la secuencia, no han finalizado la acción como tal. Para avisar que, ojo, que hay una acción que, por ejemplo, tiene la instrucción y la gente no ha podido realizarla y está pendiente, ¿cierto? Y acá, a través de estos códigos se accede al flujo de maniobras o a la secuencia de maniobras que tenemos, a la que está asociada esa acción.
Entonces, vean que a través de esta sección de este panel, es posible tener un intercambio de información entre los agentes y el CND que puede que funcione incluso para reemplazar hasta cierto punto las llamadas operativas, ¿cierto? Bueno, pasamos entonces al módulo de control de ejecuciones, que este es el módulo de pronto más grande que tiene esta célula. Este módulo de control de ejecuciones es la parte, digamos, se llama así, control de ejecuciones del SNC, pero digamos eso entiendo que es invisible para los agentes, pero ya va a dejar de ser invisible para los agentes con SIA. Entonces, este es el panel de control de ejecuciones. Este panel tiene una regla de negocio, digamos, una regla para una búsqueda por defecto. Cuando el agente accede a ese panel, nuevamente ya va a dejar de ver lo propio. El agente va a empezar a ver toda la información del Sistema Nacional de Consignaciones, bueno, de SIO consignaciones en realidad, toda la información de las consignaciones del sistema, no solo la de ellos, sino todas las de los demás agentes también, y el estado de las mismas también la podrá ver. ¿Qué tiene este panel de control de ejecuciones? Por defecto muestra todas las consignaciones que aplican para el día de operación. ¿Qué quiere decir que aplique para el día de operación? Quiere decir consignaciones en estado aprobado o en ejecución que tengan inicio, alguna afectación, o sea, que tengan algún elemento consignado que inicie o finalice ese día. Entonces van a haber muchas que no van a aparecer en el panel por defecto. Condensa toda la información operativa relevante en un mismo sitio, permite selección de información y forma de visualizarla, permite exportar Excel la información visualizada, permite realizar consultas de una consignación sin criterios operativos y permite diligenciar los tiempos reales de las consignaciones y conocer el respectivo estado mediante un icono. Ya lo vamos a ver, digamos, una a una más a fondo. Entonces, ¿qué tiene este panel? Este panel tiene el encabezado, digámoslo así, tiene tres secciones principales. La primera, la fecha. Esta fecha, por defecto, es la fecha del sistema en el momento en que se abre este panel. Y tiene por defecto la búsqueda seteada, digámoslo así, en dos estados, aprobada y en ejecución. Y tiene otra búsqueda independiente, que es la búsqueda por código. Si ustedes por algún motivo solo quieren buscar una consignación en particular, sin criterio de operaciones, entonces la buscan por este código. ¿A qué me refiero yo con que sin criterio de operaciones? Recuerden que este panel, por ser digamos, diseñado para control de ejecuciones, tiene un filtro de operación en tiempo real, que me quita todas las consignaciones que, aunque están aprobadas y en ejecución, no tienen afectaciones que apliquen para el día. Por ejemplo, una consignación blanca, una consignación, no sé, de módulo común que no tenga nada consignado. Esa consignación no me la muestra. Tampoco me va a mostrar las consignaciones que tengan una apertura de pasada con un cierre futuro. Tampoco me la va a mostrar, aunque esté en ejecución, porque no tiene nada que aplique para el día de hoy, ¿cierto? Esas consignaciones las podemos buscar por acá o las podemos buscar a través de aperturas continuas, pero ya vamos para allá. Entonces, lo que les mencionaba, consulta abierta de una consignación, devuelve toda la información de la misma. Si ustedes quieren buscar una consignación, le dan el código acá, le dan buscar y el aplicativo te trae toda la información sin ningún filtro, como si actualmente la buscaras en el SNC, ¿cierto? Entonces, la búsqueda por defecto, nuevamente me muestra, tenemos unas búsquedas por defecto y tenemos, perdón, unas banderas por defecto. Las banderas por defecto son las que están viendo en pantalla, impacto operativo y suspensión, ¿cierto? Y tenemos otras columnas que es RCL y grupo. La bandera de impacto operativo es una bandera potestad del CND, que el CND bajo ciertas reglas, bajo ciertos criterios, decide cuándo banderear una consignación como impacto operativo o no, y eso tiene unas implicaciones para los agentes. Si nosotros le colocamos esta bandera como esta bandera de impacto operativo, eso quiere decir que los agentes no van a poder iniciar ni finalizar las consignaciones a través del aplicativo, sino que van a tener que llamar, tal como hacen hoy, para solicitar la consignación. Posiblemente, por ejemplo, tenga un requele, este es el caso, tiene una recomendación eléctrica que el CND tiene que cuidar
y por tanto el agente no puede iniciar la consignación, digamos, autónomamente. Entonces, las que no tengan impacto operativo prácticamente son las consignaciones que actualmente nosotros gestionamos a través de correo, que son las famosas consignaciones sin impacto, ¿cierto? Que ya tampoco se va a dejar de enviar el correo en el momento en que entre este aplicativo. Bueno, tenemos también otra bandera que se llama suspensión. Esta bandera está asociada a la suspensión de las consignaciones por acuerdo 963, que el acuerdo 963 es un acuerdo muy amplio, pero el acuerdo 963 se utiliza principalmente para el tema de lluvias. Entonces, si la gente suspendió actividades por lluvia, digamos que la gente nos puede llamar y nos puede dar esa solicitud, hacer esa solicitud tal como funciona actualmente, de suspender la consignación, y nosotros empezaremos a diligenciar los tiempos de las suspensiones acá en este panel, digamos en esta bandera. Cuando tú seleccionas esta bandera se abre un panel y nosotros diligenciaremos los tiempos de suspensión, los rangos de suspensión que apliquen para el día y la causa, si es del CND, si es relativa a la gente, relativa al CND o riesgo de vida humana, por ejemplo. Y a través de esos tiempos que queden ahí, pues esos tiempos serán los que nosotros repondremos en caso de que la gente los solicite. Y eso también irá, digamos, de la mano del cálculo de los índices que ya todos sabemos y pues que no vamos a ahondar en estos momentos. Tenemos también otras banderas que es, bueno, ya hablamos de la del impacto operativo y suspensión. Hablamos también vamos a hablar entonces de otras banderas que están, digamos, opcionales, no están por defecto en la grid principal, pero se pueden agregar a la grid principal porque esto es una grid, digamos, flexible. Si el usuario selecciona la preautorización, puede ver las banderas de preautorización y estas son las banderas en las que el CND le da maniobra previa a la gente para iniciar y finalizar las maniobras asociadas a las secuencias de maniobra de la consignación. Me explico. Por ejemplo, aquí está Castilla Salitre. Castilla Salitre tiene una maniobra que me imagino que es la apertura, pues la desenergización de Castilla Salitre. El CND realiza el análisis de esa consignación, de esa maniobra, y dice que puede abrirla y puede cerrarla sin inconvenientes dentro del horario programado. Entonces le coloca esta bandera de preautorización. Cuando le coloca esta bandera de preautorización, todas las acciones y todos los flujos de maniobra de esta secuencia, de esta consignación, perdón, que apliquen para el día, quedan preautorizados por defecto y ya la gente entonces aparecerán allá en el dashboard como preautorizada así y ya la gente puede iniciar las maniobras sin solicitar instrucción del CND. Hasta el momento sabemos que esto solo aplica para el STR, ¿cierto? Pero por ahí estamos en conversaciones en los acuerdos del CNO para expandir ese criterio al sistema de transmisión nacional. Bueno, tenemos una bandera de DNA a través de la cual a nosotros se nos facilita gestionar las demandas no atendidas, la información asociada a las demandas no atendidas de las consignaciones. En términos básicos, esta demanda no atendida que está acá tiene tres posiciones. La primera es si no tiene DNA, como aparece acá. El icono está en gris. La segunda es si tiene una DNA menor a 1 megavatio, por ejemplo, un traslado de carga que tenga que pasar por 0. Se coloca otro icono que es muy parecido a este, con un menos. Y la tercera es una DNA por encima de 1 megavatio hora, que son las que se tienen que reportar, ¿cierto? Digamos, las que se tienen que reportar para que salga en el IDO. Y esa aparecerá una tercera posición con el mismo bombillito encendido, pero con un más. Entonces, eso, digamos, a nosotros en el CND nos sirve mucho para saber qué demanda no atendida tenemos que gestionar para el día, pero posiblemente también les sirva a ustedes en los análisis internos que hagan para saber si nosotros tenemos mapeado una demanda no atendida que estaba programada y que por X o Y motivo no existió, pues nos hagan, digamos, caer en cuenta de eso o viceversa, ¿cierto? Y esta es una bandera muy, muy importante para los análisis del cálculo de los índices, que es el no programado en consignación, que es una bandera también potestad del CND, a través del cual nosotros bandereamos las consignaciones a las que les aplique el no programado en consignación. ¿Cierto?
Bueno, tenemos otras columnas que no son banderas como tal, pero sí son informativas. La del RQL, que ya la expliqué, te indica el número de la recomendación eléctrica que le aplica la consignación. Al hacer clic en ese número se abrirá el panel de recomendaciones eléctricas abierto en esa recomendación eléctrica, en el cual ya tú podrás revisar detalladamente la recomendación eléctrica para todo el día. Y el grupo en el cual nosotros durante la planeación de las maniobras agrupamos las consignaciones y le programamos la secuencia de maniobras. Entonces, este grupo te indica es que esta maniobra es una sola maniobra, pero que aplica para este grupo 3, es decir, para estas 3 consignaciones. Entonces, a veces hay secuencias de maniobra que aplican para más de una consignación y esas se manejan a través de estos grupos. Bueno, esta nota es importante, tanto las banderas como las columnas a la derecha de fecha fin son de vigencia diaria. Entonces, las consignaciones sabemos que pueden durar más de un día. Entonces, lo que es requele, grupo, suspensión, demanda no atendida, no programada en consignación, todas estas aplican a impacto operativo también y preautorización. Todas estas de aquí a la derecha aplican para diariamente. Es decir, que si tú mañana vuelves a consultar la consignación, puede que lo que habías visto el día anterior no sea igual, ¿cierto? Para tener en cuenta. Bueno, entonces el diligenciamiento de tiempos reales, eso actualmente lo estamos realizando en el CND, actualmente lo realizamos nosotros. La idea es que los tiempos reales de las consignaciones también pasen a estar a manos de los agentes. De acuerdo a cierto, no es general, pero de acuerdo a ciertas reglas de negocio, las consignaciones sin impacto pues sean gestionadas por los agentes de la misma forma en que actualmente lo hacen mediante un correo, ¿cierto? Pero que solo ya lo hagan, digamos, directamente en el aplicativo. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Acá nosotros tenemos las fechas programadas y las fechas programadas tienen unos relojes, ¿cierto? Los relojes nos están indicando algo. Los relojes nos indican el estado real de esa afectación. Entonces, a través de las fechas, nosotros podemos diligenciar los tiempos reales. Si yo selecciono la fecha de inicio, se me abre un modal como el que estamos viendo acá abajo. Y en ese modal yo puedo diligenciar los tiempos reales de esa consignación, de esa afectación. Por ejemplo, si selecciono acá, pues diligencio el tiempo real de la inicio. Si selecciono acá, diligencio el tiempo real de inicio de la afectación, ya no de la consignación, y así sucesivamente. En el momento en que yo diligencie los tiempos reales, digamos, bueno, tengo también otra posibilidad y es replicar. Si yo sé que todas las afectaciones que están programadas para la misma hora iniciaron a la misma hora, pues diligencio uno, lo doy replicar y lo doy guardar y él coge y diligencia todos los tiempos programados a la misma hora con la misma fecha de inicio. Lo mismo para la fecha fin, ¿cierto? Pero cuando yo diligencie los tiempos, estos relojes me van a indicar algo. Entonces, los relojitos grises me están indicando que el tiempo real está diligenciado. Los relojitos negros me están indicando que el tiempo real no está diligenciado, pero el tiempo programado está en el futuro. Es decir, no está diligenciado, pero está bien que no esté diligenciado. O sea, dentro de la programación, eso estaba estipulado para finalizar todavía, para finalizar o iniciar en el futuro. Entonces está bien que no esté diligenciado. Pero los azules son los tiempos reales no diligenciados que ya están vencidos. Por ejemplo, a partir de las 7:01, si yo no he diligenciado este tiempo, el reloj asociado pasará a estar azul, indicándome de que eso está atrasado. ¿Ya? Entonces, las columnas de fechas indican las fechas programadas de la consignación. Sin embargo, los relojes que acompañan estas fechas indican el estado de la fecha real asociada de la siguiente forma, pues lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Bueno, por último, en este panel tenemos dos vistas adicionales. Tenemos una vista por lista, digámoslo así. Tenemos una vista por afectación. La vista por lista es accesible a través de estos hipervínculos que tenemos acá. Cada código de consignación es un hipervínculo. Y pasaremos a una vista de esta forma, que es muy parecida a la del SNS actual, en la que nosotros tendremos una lista a la izquierda, bajaremos por esa lista
Y a partir de la selección que yo hago acá a la izquierda me aparecerá la totalidad de información que tengo de esa consignación que aplica para el día, ¿cierto? A mano derecha. Entonces yo puedo moverme en la columna de la izquierda y seleccionar las consignaciones a mano derecha. A nosotros nos ha servido mucho esta vista, por ejemplo, para planear para planear las secuencias de maniobra. Y tenemos también en el control de ejecuciones, tenemos una columna muy importante que es la de secuencias. Esta columna me está indicando las tarjetas de maniobra que tiene para el día programada esa consignación, y el color de las tarjetas de maniobra también me está indicando algo. Entonces hay varias etapas de las secuencias de maniobra. Las etapas empiezan en creada, quizás pasan a solicitada, pero sería la secuencia de maniobras, no la consignación, ¿cierto? Después a aprobada sin iniciar, por ejemplo, cuando está atrasada, en ejecución en verde, cancelada cuando está, bueno, cancelada también tiene, digamos, el fondo negro, ejecutada, como vemos, están con los bordes azules, y validada con grises. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos que para el final del día todas las consignaciones que estén ejecutadas, se ejecutaron todas, y al final del proceso de validación todas las secuencias de maniobra estén validadas, ¿cierto? Habrá la mayor parte de todo este flujo es potestad del CND. Entonces, las consignaciones muestran las secuencias de maniobra que aplican para el día con la siguiente convención. Esta es la convención que ya acabamos de mencionar. Y digamos que con los propios colores ya me está indicando algo de esa secuencia. Nuevamente yo muestro acá la columna a través del cual yo puedo seleccionar más columnas de la selección por defecto que tiene esta grid, y puedo desplegar más información de la que inicialmente veo de acuerdo a mis necesidades. En ese punto también aparece una columna nueva que se llama próxima maniobra. Es una columna que a nosotros en el Centro Nacional de Despacho nos ha parecido muy útil. Esta columna nos indica la hora en la cual está programada la próxima maniobra de esa consignación para el día. Y digamos, se resalta en rojo cuando está atrasada con respecto a la hora del sistema. Entonces, nosotros lo que hacemos es que esta consulta por defecto la organizamos por esta columna de próxima maniobra, y ya nosotros nos empezamos a perfilar a ver qué consignaciones son las que vienen y a qué maniobras tengo que preparar yo el sistema. Importante que esta próxima maniobra se actualice en tiempo real en relación al estado de las acciones de esta secuencia de maniobra. Es decir, que si la próxima maniobra era esta de las 14, está atrasada, y yo la ejecuto, ya él no me deja de mostrar esa hora y me pasa a mostrar la siguiente hora de la siguiente acción que no está en estado ejecutada. Entonces ya yo puedo volver a ordenar esta consulta a través de esta columna, y otra vez ya puedo pues volver a prepararme para la próxima maniobra en tiempo real. Posiblemente esta columna la puedan utilizar ustedes en los centros de control de forma muy similar a como nosotros la venimos realizando. Bueno, y tenemos otra funcionalidad que es la de aperturas continuas, que es la funcionalidad que nos permite encontrar las afectaciones o los estados de los activos que ni inician ni finalizan en el día, y que por consiguiente no van a ser mostrados por el filtro por defecto que tiene que tiene este panel. Entonces, programando maniobras, nosotros a veces nos encontramos con que hay finalizaciones de consignaciones que en parte, o más bien si nosotros solamente vemos esa consignación, podríamos concluir que el activo se puede normalizar, pero hay otra consignación vieja, por ejemplo, que viene derecho, que pide ese mismo activo hasta días posteriores, y esa la podemos identificar a través de las aperturas continuas. Entonces, las aperturas continuas lo que nos indican son las afectaciones en estado abierto, digamos, AP, OEA, digámoslo así, AP, OEAs, que ni inician ni finalizan el día de la consignación, en el día, perdón, de consulta.
cuando seleccionamos el botón que mostramos anteriormente, se abre este modal y aquí nosotros podemos observar todas las afectaciones que vienen abiertas y que continúan abiertas para el día de consulta. Entonces ya nosotros sabemos que todas las afectaciones que vienen aquí, perdón, todas las consignaciones, los elementos que vienen aquí en este panel, nosotros no podríamos normalizarlos, aunque haya una consignación sobre ese elemento que finalice en ese día, ¿cierto? Eso es un tema más como de seguridad para nosotros no programar normalizaciones que no deberíamos estar programando. Tenemos acá un botoncito que tiene como unas líneas. Ese botón es para cambiar la vista a la tercera vista que les mencioné, que se llama vista por afectaciones. Es una vista mucho más resumida que la anterior y te ordena, digamos, ya no por consignaciones, sino que te ordena todo el día por afectaciones y por fecha de inicio o fecha de fin de cada una de las afectaciones. Entonces es otra forma como de ver lo mismo, en el que ya tú no estás viendo las consignaciones, sino los elementos consignados y desde qué punto inicia y qué punto finaliza esa afectación. Entonces está por defecto organizada por fecha y simplemente tú recorriendo esta vista o esta grid que aparece de arriba hacia abajo, ya tú tienes como la organización de todas las maniobras que tienes para el día. Acá solamente están todas las afectaciones, pero están filtradas por defecto los riesgos de disparo. Si se quieren ver los riesgos de disparo, pues se selecciona, cada columna tiene un filtro, ¿cierto? Se selecciona el filtro que se observa en rojo, se selecciona el filtro, se ubican los riesgos de disparo, se selecciona y ya se empiezan a ver. Pero por defecto vienen deshabilitados, vienen, digamos, ocultos. Y para devolver a la vista anterior tenemos otro icono que son el de los cuadritos, en el que nosotros podemos devolvernos a la vista anterior en caso de que así lo queramos. Bueno, viene el módulo de generación, ¿cierto? En el módulo de generación tenemos toda la información que actualmente se encuentra en el módulo de generación de EROPE. En el módulo de generación de EROPE actualmente tenemos generación diaria, tenemos los movimientos de máquinas y creo que pare de contar, ¿cierto? En el módulo de generación de CIO tenemos, aparte de la generación diaria, tenemos también el histórico de generación diaria, que es una nueva funcionalidad que tiene CIO en relación con EROPE. Tenemos también la posibilidad de hacer un cálculo rápido de los últimos índices de las plantas que hay en el sistema. Obviamente plantas mayores, que son las que tienen índices. Y tenemos también pues, para cargar masivamente los movimientos de máquinas, como EROPE también lo permite, pero para cargar masivamente los movimientos de máquinas y también la generación diaria. Entonces, este es, digamos, el panel de generación que actualmente existe en EROPE. Vemos que es muy parecido al de CIO, que ya lo voy a mostrar. Este es el de CIO, es muy parecido. En el de CIO tenemos la generación diaria por planta. En el momento en que yo o el agente diligencia la generación diaria, esta notificación, este botoncito de notificación desaparecerá y este columna de notificación entonces me permitirá a mí o al agente saber cuáles son las plantas que no han gestionado la generación diaria del día. Pero también entonces tenemos, digamos, esto a manera general, porque es muy parecido a EROPE, pero tenemos entonces un panel para diligenciar de forma masiva la generación diaria. Y es a cada agente se le abrirá sus respectivas plantas, las plantas que tenga asociadas sí, y podrá diligenciar la generación diaria de forma, cada una de la generación diaria. Si la planta solo tiene un combustible, ese combustible ya vendrá seleccionado por defecto, pero adicionalmente al abrir este panel, el aplicativo realiza un cálculo aproximado a través de PI, a través de las medidas de PI que tiene el aplicativo durante el día y colocará en ese panel, pues en esa columna, en la columna asociada, la generación diaria que el SCADA vio al menos. Sabemos que eso no es una generación exacta, perdón, eso no es una cantidad exacta, pero nos permitirá a nosotros colocar al menos algo que el SCADA vio
¿cierto? En caso de que la gente no reporte la generación diaria real, ¿cierto? Nuevamente, esto es exactamente igual que EROP. Eso quiere decir que esto no tiene nada que ver con la parte comercial, sino que es más bien para el IDO, para el informe diario de operación. Entonces, permite cargar masivamente la generación. Si la gente, por ejemplo, esto fue lo que vio el PAI, pero no es exacto, sino que tiene el valor exacto, pues le modifica esa información y le da a guardar. Pero adicionalmente, el aplicativo también permite la carga masiva de los movimientos de máquinas, que es lo que estoy mostrando ahora en estos momentos. Esa sería la nueva estructura que los usuarios que cargan masivamente los movimientos de máquinas pueden cargar. Entonces, tenemos 25, las acciones en SIO tienen 25 campos. De izquierda a derecha son 25 campos, pero los que nos interesan llenar en estos momentos son los que están viendo en pantalla. Digamos que no me voy a detener mucho en esta parte, pero sí quiero hacer énfasis en que la carga masiva de movimientos de máquinas, pero también de los agentes transmisores, cambia y cambia bastante porque la estructura de información de SIO es completamente distinta a la de EROPE. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Bueno, los índices de generación, tenemos este botoncito que se ve en la pantalla anterior, y los índices de generación podemos verlos a través de esta columna que se llama índices. Pero nada más vamos a ver los últimos índices de generación. O sea, esto es como una consulta rápida que realiza este panel. En caso de que se requiera más información de esta, está disponible en el panel de índices de generación, que es un panel completamente distinto, dedicado solo a índices de generación, ¿cierto? Pero si nada más quieres saber el ICP y el IH de esa planta, pues selecciono el botón y este me trae el último cálculo realizado a los índices de planeación del ICP y IH. Nuevamente, estos son índices de planeación. Estos no son los índices, ustedes saben que el CND no calcula el IHF, o sea que aquí no está el IHF. El índice de indisponibilidad histórica forzadas, eso lo calcula cada uno de los agentes, pero aquí estarán los índices de planeación, que es el IH y el ICP. Bueno, ya sabemos, pero también pues aprovecho para mencionar que estos índices solo aplican a las plantas despachadas centralmente y por tanto este botoncito que está acá solo estará habilitado para las plantas despachadas centralmente. Tenemos otro botoncito que es el de históricos. Este botón me resume, digamos, en términos sistémicos, la generación reportada por esa planta, por combustible. Entonces, por defecto tiene una ventana de un año hacia atrás y te indica en esa ventana de un año cuál es el porcentaje reportado de esa planta con respecto a toda la generación del sistema reportada en el aplicativo SIO. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es real, nuevamente, es asociada a la información reportada en el aplicativo SIO, por eso hacemos esta salvedad acá, y el insumo es la información del informe diario de operación. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuánto equivale, esto es un ejemplo no tiene que ser real, es un ejemplo para contextualizar cómo se verá la información. Por ejemplo, Betania, de toda la generación que se reportó entre el 16 de mayo del 2021 y el 16 de mayo del 2022, Betania el último reporte lo hizo, por ejemplo, el 16 de mayo del 2022, generación total reportada por Betania tanto, en qué combustible, agua, obviamente, Betania solo genera con agua, y porcentaje del total reportado, 9.8% de la generación total reportada en este periodo. Eso es como un resumen que nos va indicando de pronto qué agente, digamos, tiene más peso en el sistema y la forma en que nosotros podemos gestionar también nos sirve también a nosotros para gestionar si los agentes ya han reportado o no y cuándo fue la última vez que reportó un agente, como por ejemplo los cogeneradores muy pocas veces reportan. Entonces también podemos indicarlo por acá. Bueno, movimientos de máquinas. Tenemos un botoncito acá a la derecha que es para acceder a los movimientos de máquinas. Es una forma de acceder. Ya veremos otra forma a través del panel de información operativa.
Y los movimientos de máquinas es un panel en el cual el agente puede ingresar, no valga la redundancia, los movimientos de máquinas de la respectiva planta. Entonces, actualmente, esos movimientos de máquinas se ven en una pestaña que se llama Eventos de Generación. En esa pestaña de eventos de generación están todos los movimientos de máquinas de todas las plantas, ¿cierto? Acá nosotros los filtramos por planta y ya podemos seleccionar más fácilmente las unidades asociadas a esa planta porque ya todo vendrá filtrado, nada más será seleccionar el elemento y la acción. Y se verá algo así. Por ejemplo, este es un ejemplo. Termosierra fuera de servicio, por ejemplo, él se queda guardada en caché, tal como lo hace Erope, o sea, guardada temporalmente, eso no está en bases de datos todavía. Y cuando yo seleccione el disquete de la mano derecha, esquina superior derecha, pues ya él realiza la validación de la matriz de transición, que ya veremos qué es. Y en caso tal de que valide, de que pase la validación de matrices de transición, pues se guardará en el sistema y el color cambiará a gris. ¿Cierto? Entonces, eso es la forma de hacerlo de forma manual. Existirá a través del panel de información operativa la carga masiva de movimientos de máquina mediante archivo plano con la misma estructura vista anteriormente, que se les compartirá, por supuesto. Pero existe también una posibilidad y es que la gente intente meter, o nosotros, el usuario intenta meter una información que no es válida de acuerdo a las matrices de transición y entonces empezará a salir un error, que este es el error que estamos viendo acá. Por ejemplo, vean que la gente quiso meter un fuera de servicio después de un fuera de servicio que ya está en base de datos. Entonces, ahí el aplicativo me rechaza ese ingreso de esa información y me está indicando que esa información está siendo rechazada, o sea, no se deja guardar porque está presentando un conflicto con la acción tal. Entonces, ya hay que entrar a revisar pues si yo me equivoqué metiendo la acción anterior o en realidad más bien me equivoqué metiendo la que estoy intentando meter y esto no era un fuera de servicio, sino un en servicio. Aquí entonces estoy también introduciendo el tema de que miren que las acciones en CIO son distintas a las acciones de Erope, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a las matrices de transición, pero no sé Luisa, si hasta el momento tenemos preguntas. Adrián, sí, tenemos 2 preguntas en el chat, ya te las voy a compartir para que les demos respuesta. Les recordamos también pues a nuestros asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas para responderlas en vivo en esta sesión. Y en caso pues de no poder dar respuesta a las mismas, les recordamos que serán resueltas por medio del correo info@xm.com.co. Gracias, Luisa. Bueno, tengo la primera de la capacitación de ayer. Al intentar ingresar al CIO con el usuario actual del SNC, se está presentando el error, el usuario no tiene compañía configurada. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, si el usuario que quiero, el usuario actual del SNC, eso quiere decir que sí deberías tener acceso a CIO. Entonces, prácticamente lo que tienes que hacer es mandarme un correo a mí, a fernandez@xm.com.co, y te tenemos que entonces entrar a verificar por qué las credenciales del SNC no están funcionando para CIO, que debería ser. Nosotros hacemos los ajustes y nos ponemos en contacto contigo para que volvamos a hacer pruebas. Los usuarios de SNC y Erope actualmente son diferentes. ¿Cómo se va a unificar? Se van a unificar con los del SNC. Los usuarios del SNC son los que van a quedar para CIO. Entonces, el usuario de Erope, digamos, va a desaparecer, va a quedar, bueno, de acuerdo, si es la misma persona, ¿cierto? Los usuarios de Erope van a desaparecer y van a quedar como usuario el del SNC, pero los perfiles van a quedar uno para el SNC y uno para Erope, de acuerdo a si es la misma persona el que tiene acceso a ambas plataformas. Queda uno de los dos, que es del SNC. Bueno, no hay más preguntas entonces, Luis. No, Adrián, en este momento no tenemos más preguntas. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Las matrices de transición. ¿Qué son las matrices de transición? Las matrices de transición son la forma en cómo CIO valida, o más bien valida que la información que se está intentando ingresar tiene algún sentido operativo o comercial o no, ¿cierto? Esto es un punto muy importante porque como CIO es también la bitácora del CND,
CIO verifica que las matrices, que las acciones ingresadas en su base de datos tengan sentido operativo. ¿A qué me refiero? Que yo no puedo meter dos aperturas seguidas, dos cierres seguidos, no tiene sentido. ¿Y cómo vemos nosotros esto? Aquí está una matriz de transición general operativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo leemos nosotros esta matriz de transición? Esta matriz de transición la leemos de la siguiente forma. Así es que nosotros ajustamos la matriz de transición, nosotros los agentes administradores, ¿cierto? Los usuarios administradores ajustamos la matriz de transición del aplicativo. Entonces, si yo tengo una acción a abrir, de una acción a abrir, yo solo puedo pasar a cerrar, ¿cierto? O a despejar campo. De cerrar puedo pasar a abrir. Ahora, si voy de abrir a despejar campo, después solo puedo pasar de despejar campo, puedo pasar a aterrizar. Y de aterrizar, solo puedo pasar a levantar tierra. Si yo, por ejemplo, después de aterrizar quiero poner un cerrar, me va a generar un error de matrices de transición. O si quiero poner después de aterrizar un abrir, también me va a generar un error de matrices de transición. Después de levantar tierra, ¿qué puedo hacer? Puedo aterrizar, que ya lo vimos, ¿cierto? No, puedo aterrizar, pero también puedo preparar, devolverme, ¿cierto? Y de preparar puedo cerrar, después de preparar puedo cerrar o puedo volverme a despejar. Así es como se lee las matrices de transición. Ahora, para los agentes generadores, una matriz de transición un poquito más laxa. Vean que se puede hacer prácticamente cualquier cosa, a excepción de dos disponibles seguidos, dos en servicios seguidos, dos fuera de servicios seguidos y dos indisponibles seguidos. No se pueden realizar. Yo puedo realizar matrices de cambios de disponibilidad de seguido, puedo meter cambios de disponibilidad de seguido. Ya vamos a ver por qué ustedes están viendo estas acciones y no están viendo, por ejemplo, reserva, porque nuevamente las acciones cambiaron, la estructura cambió, ya la vamos a explicar. Pero las demás matrices de transición, vean que se pueden, o sea, las demás transiciones, perdón, vean que se pueden. Las únicas que no se pueden entonces es esta diagonal que estamos viendo acá, en la que no se puede, la que acaba de mencionar, dos disponibles seguidos, dos en reserva seguidos, dos fuera de servicio seguidos o dos indisponibles seguidos. ¿Cierto? Entonces, las unidades de generación solo se restringen para estas acciones contra ellas mismas. Prácticamente lo que acabamos de mencionar. Esto es muy importante porque, nuevamente, como la estructura cambió, hay que saber cómo el aplicativo está validando que esa información está teniendo sentido. Reportes y auditorías. Entonces, en los reportes y auditorías, nosotros, no voy a entrar mucho en esto, pero en los reportes y auditorías es un panel completamente distinto en el que nosotros estamos viendo tenemos muchas gráficas a través de Power BI. Hicieron estas gráficas, o sea que ustedes como agente o el usuario en realidad puede modificar los filtros, puede buscar la información que en realidad quiere buscar, es decir, no son reportes estáticos, estos asociados a gráficos. Sí existen unos reportes estáticos que van a ser exactamente iguales a los reportes que actualmente existen en el EROPE, que se verán a través del panel de reportes. Pero quería mostrar esto en esta presentación porque aquí, digamos, es una ganancia también bastante grande del aplicativo, tener gráficas de Power BI tan flexibles y abiertas al usuario, o sea, que la gente pueda venir acá y seleccionar lo que le interese, buscar su información y descargar la gráfica y llevársela para su respectivo uso. Entonces tenemos, por ejemplo, desde la parte comercial, estados no operativos, indisponibilidades, hasta las partes de maniobra, número de maniobras por activo, número de maniobras por agente. Y tendremos también para los sucesos de tensión, frecuencia y demanda no atendida, que también son, digamos, los de frecuencia y tensión son de potestad del CND, pero la información está abierta a la gente. Lo mismo que los de demanda no atendida, que son ingresados y ya están siendo ingresados por los usuarios, pero que son vistos por cualquier agente y no solamente por el agente que ingresó esa información. Pasaré rápidamente por acá para llegar a un punto muy importante que es el de CIO EROPE, ¿cierto? CIO contra EROPE. Entonces, aquí vamos a ahondar un poco más en cuáles son los cambios de CIO con respecto a EROPE. Entonces, en EROPE,
esto es enfocado a generación, ¿cierto? Entonces, en Erope, los eventos de generación de Erope son servicio, reserva e indisponible. Y cada una es un estado de la unidad, o sea, una maniobra, y tiene una disponibilidad asociada. En SIO, la disponibilidad y la maniobra no tienen nada que ver. ¿Ya? Es lo que hace referencia a este dibujito de acá. La disponibilidad y la maniobra no tienen nada que ver, se manejan por acciones distintas. Entonces, en SIO ya no son eventos, en SIO son acciones. Y servicio pasa a ser en servicio. Y reserva pasa a ser fuera de servicio. ¿Ya? Pero el fuera de servicio y en servicio y fuera de servicio ya no tienen disponibilidad. Vean que ustedes pueden meter en servicio y fuera de servicio estando indisponible si quieren, o estando disponible, dependiendo. La disponibilidad de ustedes va a estar a cargo de estas tres acciones que están acá. Indisponible, disponible y cambio de disponibilidad. De la forma en como me imagino que ya la están imaginando. Indisponible, una disponibilidad de 0, punto. Disponible, una disponibilidad del 100% del CEN. Algo así como lo que se conocía como operación, causa-operación, ¿cierto? Y cambio de disponibilidad ya es una disponibilidad de la unidad entre 0 y el 100% del CEN. Entonces, la disponibilidad se va a manejar por unas acciones y las acciones se van a manejar, y el estado de la unidad se va a manejar por estas dos acciones. Entonces, eso tiene una implicación que ya me imagino que se la están imaginando. Tenemos que, vamos para la siguiente diapositiva. Esto es unos movimientos de máquina de termosierra. Estos son unos movimientos de máquina de termosierra para el día, para cualquier día, en realidad es un ejemplo. Y vean que termosierra tiene unos cambios de disponibilidad con una causa servicio. Eso no se va a poder ingresar así en SIO porque estaría ingresando dos servicios. Yo lo que tendría que hacer es lo siguiente. Vean que termosierra tiene un cambio de disponibilidad de 132. Supongamos que ya venía indisponible. Ya eso es una suposición. En algún momento tenemos que empezar, ¿cierto? Y pasa a estar en 132 a las 10 de la mañana. Y a la misma hora pasa a estar en servicio. Entonces, el movimiento de máquinas en servicio se mete en una acción y la disponibilidad se manejan con otras acciones. Y entonces ya estos cambios de disponibilidad que nosotros veamos acá que en Erope son con el mismo servicio, 130, 134, pasan a ser ya no servicio porque ya la unidad está en servicio, sino que pasa a ser un cambio de disponibilidad. Pasan a ser un cambio de disponibilidad. 130, veanla acá, 132, 134, puede ser que ahí me equivoqué. Y nuevamente, pues sale de servicio a las 21:42 y ese sale de servicio puede estar indisponible al 0, ¿cierto? Se quedó indisponible. Si sale de servicio y no cambia la disponibilidad, ya sabemos que está en reserva. Vuelve a entrar en servicio a las 22:43 y vuelve a entrar y vuelve a cambiar la disponibilidad en ese momento a 130. Si vuelve a entrar en servicio a las 22:43, pero ella venía en reserva, pues no cambió tampoco la disponibilidad. Entonces, importante ahí que vamos a estar metiendo más acciones para las mismas acciones que actualmente manejamos en los mismos movimientos de máquina, implican en SIO más acciones, pero son acciones un poquito más fáciles para la gestión, digamos, el análisis de las mismas. Entonces, cambios de disponibilidad de una máquina que solo sean, por ejemplo, de despacho, que la máquina solo cambió su disponibilidad y no hizo movimiento de máquinas como tal, pues sí, solo se verán como cambio de disponibilidad durante todo el día. Cuando la máquina sale o entra, ahí sí yo espero ver un en servicio o un fuera de servicio, pero no necesariamente un cambio de disponibilidad. Importante eso. Bueno, este detalle ya son las causas que son exactamente iguales a Erope y no las voy a explicar acá. Las causas internas y externas que ustedes las conocen, que son exactamente iguales a Erope. Esta es la acción como tal que estaba mostrando. Y este es el agente y el elemento que eso se maneja de la misma forma en como nosotros actualmente manejamos la información en Erope. Entonces, vean que para la misma mismo en servicio de las 22:43, tenemos que meter dos activos, dos acciones en este caso, que es en servicio y cambia de disponibilidad, pero porque ya vienen disponibles. Si ella
Por ejemplo, si ustedes quieren meter un en servicio porque están probando la máquina que está indisponible, ustedes podrían meter un en servicio sin hacer el cambio de disponibilidad y ya hacer el cambio de disponibilidad en el momento en que ustedes reporten la disponibilidad de la máquina. Bueno, eso quería precisamente hacer énfasis con estos cuadritos o con estar resaltando esta información que estamos viendo acá, que es que posiblemente o en algunos casos vamos a tener que meter dos acciones para el mismo momento, el mismo minuto. Entonces, también es importante esto, que la lógica de la secuencialidad cambia. Hay que tener en cuenta en procesos internos, nuevamente nosotros tendremos abierto un ambiente de gestión del cambio para que los agentes se vayan acostumbrando a este cambio de estructura de las acciones de todo, no solo para los movimientos de máquina, sino también para los agentes transmisores y estar, digamos, practicando en ese ambiente de gestión del cambio. Pero no es que tendremos, digamos, dos ambientes en paralelo, Erope y SIO, no. El productivo sigue estando en Erope hasta que entre el aplicativo SIO. Cuando entre el aplicativo SIO, Erope deja de funcionar. Pero vamos a tener un paralelo entre la gestión del cambio de SIO y la gestión de Erope hasta que SIO entre, que se espera que SIO entre a finales de este año o principios del año entrante. Quería como tomarme estos minutos para presentarles el aplicativo en productivo. El aplicativo en productivo funciona, véanlo aquí, este es el aplicativo en productivo actual, visto, digamos, como está funcionando actualmente. Esto es información real. Vean que se acaba de gestionar una maniobra con el agente Transelca en Nueva Barranquilla. Todo esto va a ser visto por todos los agentes, no solo los agentes transmisores. Acá tenemos todas las secuencias de maniobra que se están llevando a cabo en estos momentos, prácticamente todas las mantenimientos, ¿cierto? Tenemos en Circo, tenemos en Anconsur, San Marcos, bueno, todo lo que ustedes están viendo en pantalla. Acabamos de finalizar una consignación en Nueva Barranquilla, me imagino que es esta. Entonces todavía sigue acá, es muy reciente, en 10 minutos se espera que esta secuencia de maniobra finalice. Y lo que les estaba mostrando también yo en las recomendaciones eléctricas, afortunadamente en este momento no tenemos recomendaciones eléctricas violadas. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, seleccionar a cada generación, nosotros estamos viendo ya que, me imagino que esta consignación deja por fuera la generación de Río Mayo, entonces por eso está techada en 0. Y tenemos acá muchos paneles que quiero centrarme acá en los índices de generación, en el poco tiempo que tenemos. Quiero centrarme acá en los índices de generación, que son los índices de planeación que nosotros calculamos a las plantas de generación. Entonces, los índices de planeación se calcularán de la misma forma en que lo calcula Erope, y esos son simplemente para un tema de planeación energética. O sea, en estos momentos nosotros, nosotros hacemos unos cálculos con los históricos, con los índices con los movimientos de máquinas que ustedes ingresan, y los históricos nosotros los vamos a traer así. O sea, no es que SIO sea un borrón y cuenta nueva. Nosotros traeremos 5 años de operación de Erope a SIO, haremos la traducción necesaria y ya nosotros podremos consumir los históricos de todos los agentes, o sea, de toda la información que reposen en Erope, la vamos a traer a SIO desde el 2017 hasta la fecha, y va a continuar siendo disponible en SIO. Si ustedes o nosotros necesitamos una información anterior al 2017, toca realizar ahí sí la consulta mediante base de datos, que las bases de datos van a continuar, digamos, vivas. No es que se vaya a borrar esa información, sino que van a quedar en stand-by. Y en el momento en que se solicite esa información, pues vamos a tener que irla a buscar. Pero en SIO vamos a tener toda la información desde el 2017 para que lo tengan en cuenta en temas de información de información operativa que ustedes requieran. Pero vean que también nosotros tenemos acá muchos paneles que no hemos visto. Por ejemplo, tenemos un panel de control de voltaje,
que este panel también nuevamente es accesible por parte de todos los agentes. Y en este panel de control de voltaje, el Centro Nacional de Despacho ingresa todas las maniobras asociadas a control de voltaje. Y esas maniobras también impactan la parte del dashboard que vimos de acciones, o sea, acciones ingresadas a través de control de voltaje también se verán allá, solo que no se verá un hipervínculo a una consignación, sino que se verá un hipervínculo a el panel de control de voltaje. Entonces, por ejemplo, vean todas las acciones que el CND ha gestionado para controlar voltaje en los últimos 2 días. Esta búsqueda, digamos, por defecto, la tenemos de 2 días, o sea, el día en curso, 29, y el día de ayer, 28. Tenemos todas estas maniobras ejecutadas y por acá ustedes también podrán, en algún momento consideramos que también podrán diligenciar la información propia de sus propias acciones y que esa acción ya quede en base de datos del aplicativo. Tenemos también una parte de sucesos que no sé si es como de potestad de ustedes, pero sí es bueno que la conozcan porque el panel de sucesos abarca todo lo que es sucesos de frecuencia. Muy probablemente no, muchas veces los agentes generadores nos llaman, pues sabemos, digamos, que son muy susceptibles a los movimientos de frecuencia. Entonces nos llaman y nos preguntan por rayones de frecuencia que se han visto en el sistema, ¿cierto? Toda esta información estará acá. Acá estarán tres tipos de sucesos, los de demanda no atendida, que los agentes vean que ya lo están ingresando. Esta información la ingresan los propios agentes y esto va al IDO digamos, a alimentar todo lo que es la demanda no atendida del día. Tenemos otros sucesos que son de tensión y de frecuencia, que al parecer no ha habido en esta consulta rápida que he hecho, pero los sucesos de tensión y de frecuencia se verán de la misma forma y acá se podrá ver por parte de cualquier usuario la información asociada a ese suceso de frecuencia, hasta qué frecuencia llegó el sistema, cuánto tiempo duró, quién la causó, de pronto un disparo, si de pronto desde Ecuador, bueno, todas las casuísticas estarán aquí disponibles para que el usuario las vea, pero esos sucesos sí son ingresados solo por el CND, lo mismo que el de tensiones. Y tenemos acá el tema de transferencias internacionales, que este todavía no entra en servicio, pero las transferencias internacionales también estarán habilitadas para que sean visualizadas por parte de los usuarios. Acá podrán ver ustedes para el día de consulta la energía exportada y la energía importada desde Ecuador en caso de que exista. Entonces ahí ya también podrán saber cómo venimos nosotros con el tema de intercambios internacionales de energía. Tenemos entonces las recomendaciones eléctricas, que esto sí quería ahondar un poquito más. Tenemos un módulo completo de recomendaciones eléctricas, que era el que yo les estaba mencionando, así sea tangencialmente anteriormente. Este módulo de recomendaciones eléctricas abarca todo lo que ustedes visualizan en el archivo RCL actual, pero actualizado a la última hora del día. Entonces véanlo acá. Acá tenemos unas páginas de recomendaciones eléctricas. Cada una de estas páginas son recomendaciones eléctricas. Si ustedes, por ejemplo, quieren ahondar más en esta consignación, pues cogí cualquiera, vamos a coger de pronto esta. Estas dos consignaciones tienen la misma recomendación eléctrica para el día de hoy, 29. Y si quieren ahondar cómo vienen esas recomendaciones eléctricas, pues acá tenemos que son solo de tipo corte y nos estamos cuidando, tenemos que limitar a 225 megavatios el corte de alférez Jumbo contra el transformador 1 de Jumbo, ¿cierto? Esto es lo que él compara contra lo que viene del SCADA y te banderea ya en el dashboard si se está violando o no. Esto para estos periodos, lo que es NX, lo que está en X es porque no aplica, o sea, hasta ahí llega esa recomendación eléctrica. Y vean que acá hay unas recomendaciones eléctricas saltadas que también nosotros tenemos que cuidar. PAES Juanchito contra el transformador 1 de PAES. Y aquí está, esta aplica para esta consignación, esta aplica para esta consignación y esta aplica para ambas. Entonces, de esa forma es como nosotros gestionamos las recomendaciones eléctricas diarias, diarias no, de muy corto plazo, que se basan en las recomendaciones eléctricas de corto plazo semanales, pero que ellas se actualizan primero
casi que horariamente, y posteriormente, a medida que pase algo en el sistema que implique que se modifiquen, porque a veces se actualizan estos cortes y los agentes quedan con archivos desactualizados, con información desactualizada, que a veces mete ruido cuando no se tiene certeza de cómo se gestionan estos cortes, esta seguridad del sistema. Entonces es muy importante, ustedes cuando están en este panel de RQL, ustedes obviamente no van a poder editarlo, pero sí van a poder visualizarlo completo. ¿Ya? Bueno, aquí hay muchas cosas, por ejemplo, de rapidez puedo mostrarles el tema de zonas excluidas, aunque eso es más como para los agentes transmisores, pero las zonas excluidas son las zonas que se conocen como zonas CANO. Ahora con la entrada de la 015 se conocen como zonas excluidas de CNE y en términos resumidos son zonas radiales del sistema que no tienen compensación por dejar no operativas activos ni por energía no suministrada. Estas zonas se heredaron o se migraron de EROPE, ¿cierto? Digámoslo así, se migraron de EROPE y son las mismas zonas, pero en este panel de información, tendremos también la posibilidad, y ustedes también, bueno, los transmisores, tendrán la posibilidad de incluir zonas temporales que pueden venir programadas desde las propias consignaciones. Creo que eso lo vieron ayer. Pero no quiero andar mucho en esta parte porque eso es más de transmisores. Pero acá podemos ver todas las zonas excluidas que actualmente tenemos. Las permanentes, que son prácticamente las zonas CANO con las que vivimos, es decir, las zonas que por topología son radiales, y las temporales, que son las zonas que surgieron de la 015 y que implican zonas que no están permanentemente en esa condición, sino que por algún cambio en la topología, por una causa no excluible, se generan de forma temporal. Por último, y muy rápido, le quiero mostrar el panel de información operativa, que es un panel casi que calcado de EROPE. Es el panel en el que nosotros podemos consultar directamente a base de datos todas las acciones que sí tienen base de datos ingresados por cualquier panel, control de ejecuciones, control de detenciones, dashboard, por ejemplo. Todas las acciones que ingresan a base de datos desde cualquier panel pueden ser consultadas a través de este panel, y es una visualización muy estática, muy parecida a lo que actualmente tenemos como en EROPE, y ya nosotros podemos aquí hacer la consulta de todas las acciones que la base de datos tiene. Nuevamente, esto es información abierta. Aquí van a estar viendo todos todo. Si ustedes nada más quieren lo suyo, pues le dan o lo filtran por acá arriba o filtran, por ejemplo, en él. Vamos a ver qué tenemos nosotros de Enel en base de datos. Acá está toda la información de Enel en base de datos y acá podrá consultar, pues, si los tiempos de esa maniobra se encuentran bien, si la causa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se hace actualmente en EROPE. No sé, Luisa, yo creo que se nos acabó el tiempo, ¿cierto? De todas formas, es muy importante que tengan en cuenta que tenemos otra capacitación para el día, no recuerdo, creo que es primera semana de julio, la semana entrante. Jueves, así es, jueves 7 de julio. Eso. Y esa capacitación sí estará más orientada a todo lo que tiene que ver con el sistema de transmisión nacional. Por la parte del sistema de transmisión, digamos, la parte de generación, creo que cubrimos todo lo que nos compete en CIO, todo lo que va a cambiar con CIO en EROPE, digamos, lo que va a cambiar de lo que tenemos actualmente de EROPE con CIO. Y la próxima semana tendremos otra capacitación, digamos, no sé si podríamos volverla a hacer esta o orientada ya a los agentes transmisores, porque los agentes transmisores tienen otros impactos más grandes en el aplicativo CIO y unos módulos que no vimos en esta capacitación por temas de tiempo y por temas de enfoque, pero que también pues no tengo ningún inconveniente en que también vuelvan a estar en esa capacitación. De todas formas, quedan varias capacitaciones. El aplicativo todavía no está próximo a entrar. Como lo mencioné, tenemos fechas finales de este año, principios del año entrante, pero sí es bueno que ustedes tengan en cuenta, sobre todo para los procesos internos, los cambios que este aplicativo conlleva y vayámonos preparando entonces para el cambio.
Así es, muchas gracias, Adrián. Te compartí al chat algunas dudas que tienen nuestros agentes por el chat de la plataforma. Les recuerdo también que esta capacitación la podrán ver en nuestra plataforma Nexos o también en YouTube. Hemos hecho una lista de reproducción llamada SEO. Ahí van a poder ver de qué se trata el aplicativo. Tienen un video explicativo sobre este nuevo aplicativo y además vamos a cargar también las memorias de estas capacitaciones que también serán enviadas a sus correos por medio del correo info@xm.com.co. Bueno, Lisa, tengo una pregunta. ¿Cómo funciona para los usuarios que actualmente solo tenemos usuario de Erope? Muy probablemente no tengas usuario actualmente en SEO. Sin embargo, puedes probar el intento, pero puedes hacer el intento, pero no creo que tengas acceso a SEO porque nosotros heredamos la información del SNS, como ya mencioné anteriormente, y la ajustamos con los perfiles que también tenía en Erope, pero no hicimos lo contrario. Entonces, en caso de que tengas acceso a SEO, me podrías mandar un correo a mi correo corporativo a fernandez@xm.com.co y con mucho gusto te ayudo para la verificación de tus credenciales y la creación de tu usuario en SEO. Los datos del Power BI se pueden exportar y consideran los históricos. Sí, señor, los datos de Power BI se pueden exportar y los históricos de los últimos 5 años, no son todos los históricos, vamos a estarlos migrando de Erope, del MIT, digamos, de la base de datos de Erope a SEO y quedarán para consulta abierta, tal como lo he venido mencionando. Pero sí, los datos del Power BI que mostramos allá en la gráfica en el panel de reportería son accesibles y son descargables por cualquier usuario. Los reportes que actualmente se publican en la pestaña Erope seguirán siendo los mismos, sí, tal cual. Los reportes de Erope van a seguir siendo exactamente iguales, solo que no estarán en la parte de gráficas de Power BI, sino que estarán en lo que yo mostré que era una pestaña que se llama reportes, pero no quise entrar en esa pestaña primero porque no tiene mucha ganancia, es exactamente lo mismo que Erope. Quería como resaltar lo nuevo y son reportes estáticos, aquí ya no tendrá nada que ver con Power BI. Hay cambios en SEO versus Erope que afecten los reportes que en este momento pueden ser descargados para activos del STR. Ejemplo, listado de acciones, tipo de disponibilidad o formato de las tablas en general. Posiblemente sí. Tenemos unos cambios estructurales en SEO que tal vez no mantengamos, digamos, la estructura de Erope, pero toda la información traducida a SEO estará, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre lo primero, un movimiento de máquinas de reserva, de servicio, ¿cierto? Un movimiento de máquinas de servicio ya no se montará como servicio, sino que se mostrará en servicio. Ese tipo de cosas. Hay otros temas también ya estructurales en SEO que SEO no maneja información, por ejemplo, del tipo de movimiento. Nosotros en Erope manejamos tipo de movimiento, por ejemplo, maniobra o evento, o creo que hay otro que es cambio de estado, si mal no recuerdo. Ese tipo no existe en SEO. En SEO se manejan directamente, se va directamente al grano, a la acción, ¿cierto? Se va directamente a la apertura, al cierre, a la no operatividad, a la indisponibilidad, pero no manejamos ese tipo de información. Entonces, si algún reporte de Erope, que ahora mismo se me pasa, tiene ese tipo de información, en SEO no existirá. Pero el ajuste, digamos, la traducción, estarán todos los reportes de Erope en SEO. La plataforma SEO viene presentando inconveniente para ingresar. Ya me he comunicado desde ayer, me han orientado, cambiado de contraseña y sigue sin solución. Error de usuario o contraseña. Nosotros hemos tenido ese error con usuarios de Codensa, de la antigua Codensa que hoy es Enel. No sé si posiblemente sea tu caso, pero de todas formas, nuevamente comunícate conmigo a mi correo que yo puedo, digamos, gestionar más directamente esas solicitudes que si llegan por un requerimiento al CRM se demora mucho más. Si te contactas conmigo al correo, si quieres, Luisa, le puedes compartir el correo. Podemos hacer el proceso más expedito, ¿cierto? Y verificamos tus credenciales. Así No es, en tengo... el chat, Adrián, ya puse tu correo para que te Perfecto. contacten entonces.
Muchas gracias. No tengo más comentarios. Nuevamente, pues resaltar que vienen más capacitaciones más profundas. Entonces, posiblemente nos vamos a volver a estar comunicando con ustedes para este tipo de capacitaciones y van a ver, creo que divulgaciones, ¿cierto, Liz? De los cambios que hay con el Así aplicativo. es. Sí, esto va a ser un proceso. Estamos iniciando apenas las capacitaciones. Esta semana fueron las 2 primeras, pero vamos a estarles informando absolutamente todo acerca del cambio. En un momento les voy a compartir también por este chat el link para que puedan acceder eh, al ambiente de prueba, para que entonces podamos tener los comentarios necesarios. Es importante también que quería como aprovechar este espacio para informar que SEO es un aplicativo que está orientado a la integración a través de consumo de servicios. Entonces, si ustedes tienen algún aplicativo interno, que me imagino que sí lo tienen, y quieren comunicarse, que el aplicativo interno de ustedes se comunique directamente con el aplicativo de SEO, de tal forma que no tengan que hacer lo mismo en el aplicativo interno que en SEO, pues podemos agendar un espacio y para que el equipo de tecnología del proyecto les explique cómo consumir los servicios de SEO que van a quedar expuestos para que se complementen, o sea, se enlacen los aplicativos y de esa forma pues evitar de pronto reprocesos que podamos imaginar, ¿cierto? Entonces, no, quería como mencionar eso porque también este aplicativo, como está a la vanguardia en términos de tecnología, pues tiene más posibilidades que los aplicativos actuales y una de ellas es esa. Muchísimas gracias, Adrián. Entonces damos por finalizada esta sesión de capacitación en el módulo Operaciones SEO. Agradecemos a quienes estuvieron presentes en todo el espacio. Les recordamos que les compartiremos las memorias finalizando esta semana. En las memorias incluiremos ambas capacitaciones, la del día de ayer, módulo mantenimientos, y la del día de hoy, módulo operaciones, para que ustedes puedan verlas, retomarlas y consultarlas las veces que sean necesarias. Igual estamos abiertos a sus inquietudes por medio del buzón info@xm.com.co. Por allí gestionaremos todas las inquietudes, preguntas y requerimientos que tengan. Les agradecemos por su asistencia a este espacio y esperamos que tengan un feliz día. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Adrián.